Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos. Jehová mi pastores, nada me faltará. ¿Quién no ha oído estas palabras, estas estrofas? Y más aún, ¿quién no las ha cantado? Al menos que sea miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy trataremos el primero de 3 programas sobre los salmos. Esperamos que, así como la música siempre enriquece nuestras reuniones y nos da un sentido espiritual poderoso, nosotros también podamos hoy tener un sentimiento cálido al estudiar estas cosas que nos enseñan los salmos, los cantos del corazón de Israel que vienen para nosotros impresos en la Biblia. Agradezco poder estar con ustedes, espero que hayan tenido un buen día de reposo y que puedan terminarlo con nosotros, con esta conversación de sus maestros aquí de la Fundación Morgat, de la Fundación Más Dios, Más Paz, Más Esperanza. Así que bienvenidos, queridos hermanos. De ustedes pedimos que se suscriban, que den un like y que dejen un comentario si les está gustando este contenido. Gracias a las más de 2,000, casi 3,000 personas que nos vieron la semana pasada, que nos acompañaron y que hicieron sus comentarios también. Un abrazo para cada uno de ustedes, los que están llegando nuevos aquí. Les invitamos a que compartan, se suscriban y compartan este programa con otras personas. Siempre estamos aquí los domingos en horas de la tarde para compartir con ustedes un poquito o terminar con ustedes el día de reposo. Le doy la bienvenida inmediatamente a mi querido amigo, maestro Luis Calkin. Bienvenido, querido Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, mejor que muchos de ustedes que viven en nuestra querida patria de Colombia, que yo creo que nadie ha pensado más en Colombia que yo esta semana, eh, con todo lo que ha significado. Conversaba yo en mi clase, que la semana pasada estuvimos hablando mucho de Job y de los sufrimientos que él tuvo en toda su vida, y paradójicamente eso fue después de unas horas el preludio de lo que estaban viviendo ustedes como país. Entiendo que muchas ciudades se vieron afectadas por este terremoto, Muchas. y, y es impresionante cómo el Evangelio puede ser vivido de una manera tan inmediata. Y hablaba yo de cómo los entiendo, porque yo vengo de un país donde eso es parte de nuestra vida, los temblores, los terremotos, yo me crié con eso. Y, y evidentemente es terrible para quien lo vive y es muy angustiante. Pero por otro lado, mirar lo que nos enseñan las escrituras y la esperanza que nos da el Evangelio, especialmente en momentos tan terribles como estos. Eh, Estaba pensando en que durante esta semana, si bien es cierto, vi muchas catástrofes, muchas pérdidas, pero también vi y sentí mucha gente de rodillas, eh, hablando con su creador. No sé si esas personas antes del terremoto eran creyentes o no, no me importa. Lo importante es que vi mucha gente mencionando al creador en estos momentos. Y me recordaba yo en la misión, cuando fui misionero en Chile y habían algunos de estos eventos, al domingo siguiente siempre las capillas estaban llenas. De alguna manera, al ver la reacción de un ser humano, que somos tan débiles, tan dependientes, a veces tenemos que vivir este tipo de experiencia para comenzar a pensar en las cosas que son las más importantes, la familia, lo que realmente importa en el día a día. Yo les contaba en mi clase en la mañana que yo, estando aquí en los Estados Unidos, en los primeros 3 4 años, tuve un incendio en mi casa. Yo perdí todo. Y fue terrible, tan terrible como las personas que han perdido todo en este terremoto. Pero por un lado,
sacando las cosas positivas, yo pude ver que mis hijos aprendieron a desprenderse de las cosas que no eran tan importantes y amar y valorar más la familia y la gente que tenía a su alrededor. Ojalá, dentro de toda la tristeza, la pérdida y los desafíos, que esto pueda ayudarnos a acercarnos un poquito más a Dios. Esa es mi esperanza y también te abrazo a la distancia, Walter, porque por mucho que uno es valiente y uno sabe las cosas más allá de esta vida, hay que pensar que uno tiene miedos, tiene temores y uno ve su debilidad cuando pasan estas cosas y confiamos plenamente en Dios. Estamos en sus manos, Walter. Así es, querido Luis, gracias por tus palabras y gracias a todos ustedes, hermanos. También lo dije en la clase y lo dije en el transcurso de la semana en el Club de la Mañana, que comparto con ustedes todos los días. Todos sus mensajes fueron muy confortantes, los compartí muy reconfortantes, los compartí con mi familia, nos llenamos de alegría al saber que somos una gran familia, gracias. Eh, Mi hijo decía algo que me asombró, decía, papi, con todos estos mensajes, si la catástrofe hubiera sido terrible y lo hubiéramos perdido todo, casi que podríamos decir que con la ayuda de los hermanos podríamos volver a empezar una vida, porque realmente muchos de ustedes nos han manifestado servirnos sin ninguna condición. Afortunadamente nosotros no lo hemos necesitado, otros lo están necesitando y hay que ayudarles, en eso estamos todos. Así que muchas gracias. Hoy podemos decir, como dicen las clases de Ven, sígueme, ¿no? Al menos la portada, Jehová es mi pastor. Nosotros podemos decir eso. Y bueno, los invito a que vean, a que puedan ver las clases. Me gusta eso que tú dices, Luis. Casi siempre buscamos, cuando estamos en incomodidades, buscamos al Señor. Cuando estamos tristes, buscamos al Señor. Bueno, aquí hemos creado 3 contenidos en nuestro canal, en nuestra fundación, incluido este, que pueden ayudar a buscar a ese pastor que en tanto necesitamos cuando estamos tristes o afligidos. Y quiero invitarles especialmente a que sigan el canal Compartiendo con Luis Calkin, canal personal de Luis. Ahí también pueden ver su lección de Ven, sígueme. Espero que la puedan disfrutar. Está muy bonita, ahí como siempre con sorpresas y con mucho contenido espiritual. Esperamos que en esta conversación ustedes se puedan motivar para ver los otros contenidos y decir, vale la pena, porque realmente vale la pena. Querido Luis, estamos en Salmos ante no solo canciones bonitas, ¿no? Sino una biblioteca de poesía. Y yo dije en mi clase que Salmos era el himnario del Antiguo Testamento. Yo dije, ¿sí? Salmos es el himnario del Antiguo Testamento. Así se cantaba, mis queridos hermanos. Se dice que en uno de los salmos, Luis, era de Moisés. Imagínense, o sea que el hábito de cantar no venía solo de David, sino que ya el pueblo de Israel era un pueblo cantor, ¿sí? Era un pueblo muy musical, que le gustaba contar su historia a través de la música, su teología, sus creencias, incluso quejarse un poco también y reclamarle a Dios, orar a Dios. Pero sobre todo, como termina el mismo libro de Salmos que lo vamos a estar estudiando estas 3 semanas, alabar a Jehová, ¿no? Que son los aleluyas, ¿no? ¿Sí? Los cantos a Jehová. Entonces, Luis, ubiquémonos en la historia un poquito para empezar esta semana. Tú que eres nuestro vademecum ahí histórico. No, yo como soy el más antiguo y viví en esa época, entonces tengo más datos. No, lo que ocurre... Tú escribiste un salmo con David. Exacto. Bueno, David es mi hijo mayor, me ayudó. Es interesante que dentro de todo lo que se conoce, uno puede confesar que conoce bien poco de todo lo que se supone que deberíamos conocer. Así es. Hay muy pocos elementos que uno podría afirmar muy categórico que estas cosas son así. Incluso se dice que, claro, muchas personas dicen David fue el autor de mucho, pero tampoco hay muchos datos de eso. Quién los compiló, quién los tomó, pero en realidad yo a veces lo asemejo. Mire, hace poquito estuve viendo
estuve viendo una entrevista, si no me equivoco, fue de un autor famosísimo que se llamaba Manuel Alejandro, eh, que es autor de canciones de todos los artistas famosos que ustedes conocen, pasando por Rafael, por Camilo Sesto, por José, ¿cómo se llama? El Puma, José Luis Perales, José José Luis Luis Rodríguez, Rodríguez. eh, pasando por algunas mujeres españolas, pero una cantidad, y él empezaba a cantar sus propias creaciones. Y yo no tenía la menor idea que él era el autor. O sea, realmente después de esa entrevista yo dije, este hombre necesita un monumento en donde, no sé, donde los artistas se reúnen, porque, pero después me puse a pensar y justamente preparando esta clase, estos contenidos, yo decía, más allá de quién lo hace, es el contenido que finalmente la gente se queda. ¿Qué importa que lo haya creado él o este otro o este otro, este otro? Y al final la enseñanza es tan sagrada y es tan espectacular que ya lo otro llega a ser como secundario. E incluso me atrevería a decir que de repente toma un carácter mucho más noble y grande cuando es anónimo. Porque incluso ahí uno puede poner la otra parte, que es la parte de la humildad, de quién es el creador de estas cosas. Grandes poemas que nosotros a veces recitamos tienen justamente su autoría en el anonimato. Eso es por un lado. Pero también se habla, y hay algunos datos, de que muchos de estos salmos fueron creados en los momentos en que ellos, los israelitas, fueron esclavos en Babilonia. Después de todo esos sufrimientos, fíjense qué interesante ese detalle, parece ser que en todos esos momentos la gente tuvo más cercanía a las cosas espirituales, lo que hablábamos anteriormente. Yo mencionaba en mi clase la situación de la pandemia, que tuvimos prácticamente 2 años encerrados y muchas personas tuvieron oportunidades de irse un poco hacia adentro. Los grandes poetas a lo mejor sacar grandes obras, los autores de canciones, incluso obras de teatro, que sí, mucha gente tuvo un momento para pensar y unido muchas veces al sufrimiento, a lo mejor de pérdidas de familia, etcétera, como que la tristeza andaba en el aire y parece ser que este tipo de cosas se multiplicaron en ese periodo. Por lo tanto, no me es extraño que en momentos de sufrimiento del pueblo de Israel muchas de estas cosas fueron de alguna manera una esperanza para quien escuchaba estos salmos. Y como tú bien dijiste, y no nos hemos puesto de acuerdo, yo dije exactamente lo mismo en mi clase. Esto era el himnario de esa época. 150 himnos escritos para conformar este himnario maravilloso. La única frustración que yo tengo es que podríamos haber tenido la música, la melodía de cada una de estas maravillosas obras. Cuando una obra se construye, se toma tiempo, se empieza a trabajar en él, esa obra cobra una vida propia. Yo a veces, bueno, tengo un hijo que es arquitecto y siempre yo me deslumbro viéndolo a él cuando trabaja en sus cosas. No es lo mismo tomar un par de materiales y dejarlos ahí en el suelo que poner esos mismos materiales y diseñarlos de una manera en que tú puedes generar una hermosa casa o en un Claro. hermoso edificio. Él ahora está construyendo un hotel aquí cerca de la casa y, y hace poquito puso un post en sus redes y yo no podía creer cómo se hace poquito no era un sitio absolutamente vacío Solado, sí. y ahora él estaba caminando por la azotea del cuarto piso, quinto piso del edificio. Y yo le decía, impresionante, cómo digamos, elemento tras elemento, uno puede construir algo que finalmente puede acoger a la gente. De la misma manera como eso ocurre, pensaba yo en estas canciones, en estos salmos, en los poemas, que alguien tenga la delicadeza de tomar palabras y ponerlos una al lado de la otra, e incluso que rimen, y más encima que tengan un fondo con una enseñanza, pero preciosas, extraordinaria, al extremo que muchos de esos salmos, que yo creo que es lo más importante que podríamos sacar de acá, incluso fueron citados por el mismo Salvador o fueron pronunciados por el mismo Salvador. Palabras exactas.
textuales que fueron escritas en la época de Cristo, siglos antes, y que pudieron entonces ellos, con, con lo que significa la revelación, de poner esto en algún papel y después de muchos años que esas cosas se dieran nada más y nada menos con el protagonismo del mismo Salvador. Por lo tanto, tenemos un sagradísimo documento Qué que bonito. hasta el día de hoy podemos beneficiarnos y pueden endulzar, que pueden decorar nuestra vida y también nuestros entornos, nuestras salas, nuestros cuartos, nuestros living, nuestras casas, con cuadros que puedan decir algo de algún versículo que inspire a la familia y que nos recuerde a ir y estar un poco más cerca del Salvador, Walter. Y cuando leemos los salmos, Luis, entonces empezamos a ver eso que tú dices, esas ilustraciones en todo, ¿no? Sí, en las creaciones de Dios, en las aves, ¿sí? En la tierra, en el cielo, en las estrellas, todo empieza a cobrar un sentido más poético y al mismo tiempo más íntimo. Y ahora estoy pensando en algo que tiene de particular el libro de Salmos, muy similar al himnario. Es que justamente por ser canciones, no podían ser escritas todas al mismo tiempo. No es como que los salmistas dijeron, bueno, reunámonos y vamos a crear el libro. No, no sucedió así. Entonces tomó mucho tiempo, ¿sí? Muchas épocas en las que fueron introduciendo diferentes signos. De hecho, hay quienes dicen que el libro de Salmos está dividido en 5 partes, ¿no? Que asemeja mucho al Pentateuco de Moisés. Pero antes de meternos, o tal vez no sé si nos metamos en esa parte, estaba pensando que aquí en el himnario nuestro hay un salmo, porque cada himno es un salmo, ¿cierto? Es un salterio, es un teillín, es una canción, una alabanza a Jehová. Entonces, aquí encontramos un salmo de Bruce R. McConkie, por lo menos, ¿sí? Creo en Cristo. Encontramos un salmo del presidente Gordon B. Hinckley, ¿no? Yo sé que vive mi Señor, o vive mi Señor, se llama más bien el salmo que él escribió. De Elisa R. Snow, de William Clayton, ¿no? Santos venid, sin miedo ni temor. ¿Sí? Bueno, no se llama así, se llama, ya les digo cómo se llama, bueno, ya lo perdí cómo se llama, Sí, pero no, pero se entiende, se entiende. y se entiende, ¿sí? Hablando de eso, Luis, porque esos artistas no más bien, esos autores de esos salmos actuales son reconocidos para nosotros, pero tú decías algo muy bonito, la mayoría de veces cantamos los himnos y no nos fijamos en el autor. Y tal vez eso engrandece más al autor, porque las cosas que son para Dios, hermanos, no necesitan un tanto de Reconocimiento. reconocimiento. Sí, Mm. está bien, el que lo hace realmente de corazón, lo hace para Dios, más que para él ser exaltado. Estos nombres que mencioné son nombres de apóstoles y de líderes, mujeres de la iglesia. Emma Smith recobró la labor de compendiar todos estos salmos, por decirlo ahora, podemos decir también nosotros estos salmos. Y ahora voy a hacer un desafío profundo, hermanos. O sea, este desafío que voy a hacer, hermanos y hermanas, los va a comprometer a ustedes, a todos los que vean esta lección esta tarde, a estar con nosotros el próximo domingo en la tarde. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es el compromiso que voy a tener que estar? Bueno, como ustedes saben, mi amigo Luis Calkin es músico y es músico de, voy a decirlo con respeto, de vieja data. O sea, no es un músico que recién aprendió a tocar la guitarra, ha tocado la guitarra toda su vida. Entonces, Luis, yo quiero desafiarte a ti, que yo sé que tú tienes muchas cosas en el corazón y quiero que nos des como primicia, por eso digo, como primicia para este contenido, Luis, nos regales la próxima semana un salmo hecho por ti, tocado por ti. Ah, Yo te tocado estoy por poniendo, mí. sí, Ok. te estoy poniendo en un aprieto, yo sé, te estoy No, no, poniendo no, en yo una, pensé que tenía que inventar un salmo. No, yo voy a ir a las escrituras, pero yo lo toco, perfecto. pero yo preferiría que tú lo inventaras, porque Ah, así nos muestras que hay en tu corazón, como los ahí te, salmistas, ¿sí? ya, ahí te Sí, pusiste no sé qué difícil, tan ya, fácil sea, Luis, porque no soy músico, ni mucho menos. claro. Pero quiero dejarte ese desafío. Así que, hermanos, sea que lo cumplamos o sea que no, esperen el próximo domingo estar aquí. Tal vez tengamos una buena sorpresa musical, algo inédito y además genuino, un estreno aquí, un salmo
que podríamos incluso grabar después y ustedes lo pueden tener también para que lo escuchen ahí en voz. Como adelanto, si no han visto mi clase, yo ahí ya incluí dos salmos Los salmos. que están Qué en bueno. la, en las escrituras, así que para que sea un adelanto para la próxima semana. Entonces ese es un abrebocas, pero por eso te digo, me gustaría mucho que fuera el Salmo de Luis Calkin. Eso sería muy bonito que supiéramos lo que hay en tu corazón y cómo le pones música a eso, para entrar un poquito en esa historia, en esa receta. ¿Cómo se construye un salmo? ¿Cómo se construye un himno para el Señor? Entonces, querido Luis, ahí te dejo ese desafío. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te comprometí mucho? Sí, pero vamos a ver qué pasa. Si me enfermo el próximo domingo, no sospechen nada nomás, les digo. El próximo domingo estoy yo aquí. Hoy no pudo venir Luis Calkin, pero estoy con el hermano tal. Bueno, tendré que llamar a Manuel Alejandro. ¿Cómo se llama a ese autor que vi la entrevista? No, no hay problema. El detalle es que, como le digo, aprovecho, ya que estaba mostrando el himnario, eh, ya por algún tiempo la iglesia ha ido añadiendo himnos desde el 1000 para adelante. Tengo un par de amigos que han trabajado para la iglesia traduciendo los libros al estos himnos al español y siguen haciendo algunos más. He tenido la oportunidad de dirigir un par de coros con algunos de esos nuevos himnos espectaculares. O sea, hay unos himnos preciosísimos. Hay muchos que a lo mejor se conocen, que están ya en las congregaciones cantando, pero hay muchos otros que tenemos el desafío de aprenderlos. Si son maestros de la primaria, de los jóvenes, yo les invito a que hagan un momento para practicar los himnos nuevos. Son preciosos. Así que ahí tenemos otros salmos que nos han llegado desde los cielos eh, para que podamos engrosar este maravilloso volumen que Oye, son los Luis, o sea, himnarios. podemos decir que nosotros somos un pueblo entonces de salterios, de salmos, de canciones, de himnos, porque desde la primaria nuestros niños están cantando. En nuestra capilla, en nuestro barrio, sucede algo peculiar. Y es que cuando a veces ya cantamos himnos de la primaria en la reunión sacramental, aquí se hace. No sé si en otros lugares se hace, pero aquí se hace. Y cuando se cantan los himnos de la primaria es cuando la sacramental es más hermosa. Y todos cantamos los himnos de la primaria tienen algo particular, pero sobre todo, y tal vez estoy haciendo un pleonasmo ahí, sobre todo, pero sobre todo, sino sobre todo, porque cuando se cantan los himnos de la primaria, los niños ponen toda su garganta y toda su fuerza, ¿sí? A la misión cuando sea grande, soy un hijo de Dios, ¿sí? Padre, escucha mi oración. Todo eso lo cantan con un sentimiento que la sacramental se siente un espíritu tan grande. Somos un pueblo de canciones, de música. Nuestras reuniones no están adornadas sino con música sencilla y elevada del espíritu. Hace poco tuvimos aquí, Luis, yo no sé si tú supiste o lo viste o lo compartimos, en Perú, una presentación del coro del tabernáculo y cantó Fonseca, un artista colombiano que tiene una voz preciosa, además. Y el hombre, yo creo que él fue el más sorprendido. Yo creo que él quiso sorprender con la canción, porque tal vez pensó, voy a hacer una genialidad y les voy a cantar un himno de ellos. Soy un hijo de Dios. Yo estoy pensando como creo que él pensó. Y él cantó, soy un hijo de Dios. Pero resulta que yo le veía la cara de sorpresa a él cuando todo el estadio ahí nacional estaba cantando con él, cual si fuera su mejor canción, soy un hijo de Dios. Y las lágrimas pues no se podían detener. Las canciones y la música en la iglesia realmente nos trae un espíritu maravilloso, Luis. Extraordinario. Bueno, yo contaba en mi clase, también lo pueden ver, una experiencia que yo tuve hace muchos años con esto de la música, que como tú dices, de muy pequeño yo estuve involucrado, pero obviamente la música mía era por más folclórica, más, Claro. digamos, no tan sacra, pero siempre me ha gustado cantar en coro. Un amigo me invitó en un momento a participar de una obra eh, clásica, un Requiem de Johannes Brahms, cantado en alemán. Y, y estuvimos 3 meses practicando con 2 coros diferentes y cuando se unieron,
llegamos a tener 360 y algo voces, así como el coro del tabernáculo, y una filarmónica de Santiago, y cantamos nada más y nada menos que en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Mm, Creo que ha sido una de las experiencias musicales, la única y mejor que he tenido en mi vida. Y les contaba yo la experiencia hermoso. de que después de trabajar en esto y ensayar y todo, y después vino el gran director, que es un gigante de la música de Chile y de todo el mundo, Juan Pablo Izquierdo, un gran director, y él dirigió, lo conocimos en los últimos 2 días de ensayo, con toda la filarmónica, una cosa que, bueno, no puedo Maravilloso. explicarlo con palabras. Al extremo, tuvimos varias funciones en el Teatro Municipal, y cuando cantamos en la primera función, en alemán, un requiem, no sé si ustedes saben lo que es un requiem, cuando alguien ha muerto, digamos, es como un Sí, post-mortem, es una obra que está hecha para después que uno muere, digamos. Y justamente fue presentada después de la muerte de Johannes Brahms. Entonces también hay una parte muy sentida, porque él nunca la pudo ver hecha, digamos, porque ya estaba fallecido. Entonces es una historia muy bonita. Y el punto es que cuando comenzó esta primera sesión, los primeros 30 a 45 minutos de la obra, que duraba como 1 hora y media, yo no canté ni siquiera una nota. Era tanta la emoción que yo trataba de cantar y pero no tenía podía. un nudo en la garganta y no me salía la voz. Y yo trataba de mirar hacia el lado. Bueno, y tenía puros profesionales alrededor mío. Obviamente mi voz, sin mi voz, el coro sonó exactamente igual y probablemente mejor. Eh, pero siempre cuento es como una experiencia. O sea, era tanta la emoción que no pude cantar. Y solamente secaba mis lágrimas, miraba a la gente que estaba en las primeras filas, que eran unas señoras adultas que probablemente eran de Alemania, porque parece que entendían todo lo que estábamos hablando, cantando. Y esa experiencia, insisto, no la voy a olvidar jamás. Yo creo que la música es uno de los elementos que nos acerca en forma latente, o sea, en forma patente al reino celestial. No hay elemento más efectivo que nosotros podríamos crear que lo que tiene que ver con la música, cuando hay notas, letras, instrumentos, que es justamente lo que significa salmos. Cantar con instrumento es lo que significa justamente. Y no uno, sino que muchos instrumentos. Entiendo cuando David, tocando el arpa, consolaba a Saúl, al rey, y él podía respirar tranquilo y podía su espíritu elevarse con una persona que estaba tocando, cantando y tocando el arpa. No puedo explicar lo que pasó con 360 y tantas personas y más la orquesta filarmónica, qué es lo que viven todos los días las personas que pertenecen al coro del tabernáculo, que yo tengo la oportunidad de verlo frecuentemente, y para ellos debe ser una gran bendición ser parte de ese grupo selecto de personas, Walter. Qué hermoso, porque, bueno, todos vivimos agradecidos de la música en la iglesia. Realmente eh, no concibimos una reunión de la iglesia sin música, ¿sí? Al menos sin un himno inicial y sin un himno final. Y a veces cantado por nosotros todos de manera, y lo digo con respeto, de manera ordinaria, en el sentido que no seamos cantantes profesionales, pero lo cantamos, o sea, lo cantamos. Creo que el del presidente Uftor era quien decía que se disculpó con una amiga, ¿no? Que llevó a la iglesia, porque la llevó a la iglesia justo cantaron un himno y todo el mundo cantaba desentonado, subía, bajaba, y él estaba como, cuando terminó, le dijo, bueno, yo quiero decirte, ella dijo, ay, te quiero agradecer que me hayas traído. Qué música tan linda la que han cantado. Entonces él quedó sorprendido. La música tiene ese poder y ese lenguaje que toca el corazón. Ahora, hermanos, aclarar algo sobre los salmos. Generalmente cuando se habla en discurso se dice el salmista. Como dijo el salmista en el salmo tal, ¿sí? A veces se está hablando de cualquier persona que creó un salmo dentro del libro de salmos. Generalmente el título se le atribuye a David, pero David no escribió todos los salmos, ¿sí? Es importante que tengamos pues esa claridad, pues para que sepamos, David escribió algunos salmos,
pero hubo otras personas que también escribieron. Se dice, Luis, que en la lectura uno va leyendo y dice al músico principal, por lo menos aquí tengo el Salmo 22, al músico principal sobre Aleheb Sahar, Salmo de David. ¿Sí? Entonces son los que componían, los que participaban con los instrumentos. Pero quiero que vayamos, Luis, porque vamos a tener 3 programas hablando de los salmos. Entonces vayamos al Salmo 23, que es el que ocupa esta lección de Ven, sígueme. Ok. Jehová es mi pastor. Y dice Salmo de David. ¿Sí? Entonces, Luis, ¿quieres que le demos una miradita y ese salmo y esa canción que nos ha acompañado tanto y que es un himno incluso? O sea, hoy día de la iglesia y todos manifestamos muy a menudo esa frase, ¿no? Jehová es mi pastor. No, definitivamente. De hecho, es una de las canciones que canté hoy día en la mañana. Eh, el trasfondo, si ustedes se fijan, de 6 versículos, probablemente es algo pequeño, Sí. pero la cantidad de enseñanzas que uno puede sacar en cada uno de los versículos es impresionante. Si empezamos a ver lo que significa ser un pastor, ya empezamos a hilar fino y nos vamos a dar cuenta que no hay una descripción más extraordinaria de identificar a nuestro Salvador como el pastor, el gran pastor. La labor que un pastor hace con sus ovejas es impresionante, impresionante. Y en el primer versículo uno puede ver la descripción exacta de lo que eso significa. Primero, saber que Él es nuestro pastor. E inmediatamente en el versículo 1, uno puede aprender de que cuando eso ocurre, al tenerlo a Él como pastor, nada faltará. Tendremos todo lo que necesitamos para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Si pudiéramos pensar en algo más espectacular que eso, yo no podría imaginarme. Es lo más importante, que una persona pueda tener todo lo que necesita. Y eso lo tendrá cuando esté unido a quien es nuestro Salvador y Creador, Walter. Qué bonito eso, Luis. Y yo compartí en la clase también, y que les compartí esta mañana, que David no dice Jehová es un pastor o Jehová es el pastor. Dice, lo personaliza, lo toma para él. Parece porque cuando se dicen frases así, parece como una cuestión egoísta de la persona, pero para expresar un testimonio, generalmente decimos yo testifico, ¿cierto? En este caso, David está testificando, ¿sí? Jehová es mi pastor. No está diciendo yo creo que Jehová es mi pastor, ¿sí? Él sabe que Jehová es quien dirige su vida. Eso me llena mucho y me encanta eso que acabas de decir. O sea, cuando Él es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Sí? Y hago énfasis también, Luis, aquí en varias cosas. En lugares de deliscados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es como una descripción de esa condición, Luis, que se menciona mucho en las escrituras, sobre todo en el libro de Mormón, cuando habla del reposo del Señor, ¿no? ¿Sí? Creo que estos versículos describen muy claramente lo que es el reposo del Señor. Lugares delicados, Maravilloso. pastos, aguas de reposo, confortar el alma, ¿sí? No importa lo que pase, ahí estoy en un lugar seguro, en Jehová. Así que Jehová es mi pastor. No solo estamos hablando de una persona, estamos hablando de una condición, de un lugar, de un sitio, de un estilo de vida, de una calidad de vida que solo nos puede dar Jesucristo, mis queridos hermanos. No, extraordinario. Y cada palabra tiene un trasfondo. Por eso digo que cuando alguien construye algo, tiene, no voy a decir ni siquiera un doble mérito, sino que tiene un triple, un 4, 5, 100 veces, porque hay todo un trabajo previo para ubicar la palabra que genere el verdadero sentimiento que estaba en el autor de esto. Ahora,
el otro milagro no tiene que ver con el autor. El autor genera un gran esfuerzo por poner en el papel un sentimiento que definitivamente tiene, pero el otro milagro se produce cuando alguien recibe estas palabras, como nosotros, por ejemplo. Y cuando leemos estas palabras y las releemos y volvemos a leerlas, y esto llega hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón, y nos hace mirar y sentir cosas que antes no sentíamos ni mirábamos, es el verdadero milagro. Ahí es donde está el verdadero talento de estas personas que sin duda fueron inspiradas por Dios, que dejaron como legado este tipo de frases construidas para nosotros. Es impresionante. ¿Cómo puede ser que una persona reciba esto después de siglos, las lea Claro. y que junto con esa acción genere en esa persona lágrimas que brotan de sus ojos, por ejemplo, y que la emoción a uno lo envuelva, como lo que me pasó a mí cantando en ese momento? ¿Cómo explicar ese tipo de cosas? Definitivamente, el Espíritu está presente en el que la escribe y en el que la recibe. Es imposible no pensar en la sección 50 de Doctrina y Convenio. Sí, Y, estaba pensando justo en eso. y yo estoy seguro que muchos están pensando exactamente lo mismo. El que la da y el que la recibe se complementan uno al otro y ambos son edificados. Eso es exactamente lo que pasa con esto, que es realmente maravilloso. Ah, y siguiendo con el versículo 4, fíjense que ahora está la contrapartida, o sea, todo lo del 1 al 3, todo maravilloso, todo positivo, pero sin embargo la vida no es tal cual lo menciona el versículo 1 al 3, sino que también Claro. hay situaciones que son complicadas, pero el versículo 4 nos deja un cúmulo de enseñanzas que podrían ser perfectamente tratadas en una clase completa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, ya nos pone en el ambiente que cualquiera de nosotros anda y andará. Lo vimos recién al principio de esta clase con los hermanos colombianos, lo vimos algunos meses con nuestros hermanos venezolanos. Deben estar sufriendo exactamente igual los hermanos de Indonesia. Supe que en Japón hubo una En inundación España también. enorme. Aquí también en Utah tuvimos un par de inundaciones también, es muy, muy rara. En España también existieron algunas situaciones. Vamos a tener este tipo de momentos en que vamos a andar en este valle de sombra, de muerte. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran mensaje? No temeré mal alguno. Debemos estar tranquilos. No es fácil porque somos seres humanos, que tenemos miedo, que queremos conservar nuestra vida. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Qué hermoso. Qué hermoso, qué maravilloso. Díganme si un hijo o una hija pasando por cualquier peligro, ese peligro no se disminuye prácticamente a cero cuando tengo la mano de mi papá o de mi mamá. Pero aquí estamos hablando nada más y nada menos que del Salvador. Si nosotros tenemos la posibilidad de darle la mano, de sostenernos en él, alguno dirá, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sin duda lo hacemos espiritualmente, que incluso yo llego hasta sentir su piel en mi mano, que llegamos a tal espiritualidad que incluso podemos sentir físicamente ese apoyo. Y ahí vienen dos maravillosas símbolos que tienen que ver con el pastor, que menciona tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. Qué hermoso. Dos elementos que usa justamente el pastor. El primero, una vara, un palo pequeño, que básicamente sirve para protegernos de cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. Y ahí está mi vara, lista para ser usada y defenderme. Y por otro lado, el cayado, que es un palo mucho más grande, con una curvatura al final, que justamente sirve para poder sacar a una ovejita o algún animal que esté atrapado en alguna parte, es justamente el cayado el que me ayuda a sacarlo y poder sostenerlo y traerlo a mí. Por lo tanto, esa protección de la vara y ese cayado que rescata son los dos elementos simbólicos más extraordinarios que representan lo que hace Cristo, Walter, con nosotros. Excelente.
Bueno, tú decías algo doctrinal muy poderoso, Luis, y es que el que da la palabra y el que la recibe se edifican mutuamente, ¿cierto? Cuando es verdad. ¿Sí? El Espíritu testifica tanto al que habla como al que recibe. Y ambos son enseñados por el Espíritu. Alguien me decía en alguna oportunidad, Luis y hermanos, me decía, hermano Walter, es que ¿cómo hace uno para saber que en su clase sí sintió el Espíritu? Y yo siempre les contesto, porque usted mismo aprendió algo. Si usted siente que aprendió algo, ahí estuvo el Espíritu. No se preocupe, no le tiene que preguntar a nadie. Pero si uno da una clase solo para aprender, para enseñar uno, ¿sí? Y como que uno no aprende nada, ¿sí? Ahí las cosas están un poco difíciles. ¿Por qué traigo esto? Porque la doctrina y la teología son dos cosas similares, incluidas los salmos antiguos y modernos en el himnario, son verdades de las cuales testifica el Espíritu. Por eso nos sentimos tan conmovidos. Aún hay música que sin ser salmos o himnos de la iglesia es tan perfecta en su doctrina como lo que tú decías hace un rato, Luis, con la obra de arte musical que nos exponías, testifican tanto de la verdad, porque recuerden que la verdad está en todas partes, ¿sí? Y Dios pone la verdad en muchas personas, no solo en los miembros de la iglesia. Esa verdad testifica por sí sola y el Espíritu mueve el corazón de los que la escuchan, de los que la cantan. Por eso cuando cantamos nos conmovemos tanto, porque estamos testificando, cantando con emoción de la verdad de Dios. Y este Salmo 23 nos trae a una verdad eterna. Aunque estamos con Cristo siempre y Él nos protege, en este mundo tendremos aflicción. Por eso el salmista aquí dice, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, eso se va a presentar en la vida. En la vida vamos a tener esos momentos de andar en valle de sombra de muerte. ¿Qué tipo de valle de sombra de muerte? Cada quien lo define a su manera, por sus propias tribulaciones, pero sí sucede. Ahora, Luis, mira que si uno va al Salmo 22, el versículo 1, son palabras proféticas del Salvador aún en la cruz, ¿no? Pero ahí justamente está el valle de muerte, de sombra de muerte por la que pasó el mismo Salvador. ¿Lo tienes ahí? Estoy justamente devolviéndome un capítulo. Dice, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Imagínense, estás hermano. tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Bueno, ahí está la mayor expresión de valle de sombra de muerte vivida por el propio Salvador. Tú nos decías y nos enseñabas, hermanos, el Salvador repite en muchas ocasiones de todo su ministerio y aún en la cruz los salmos, los entona, ¿sí? No que estuviera cantando, sino que los recita, toma las palabras de ahí, que al fin y al cabo, Luis, tú decías algo sobre el autor del salmo o el autor del himno o el autor de la canción, y decías, se tiene que esforzar mucho. Por eso yo te decía, si vas a crear un salmo, que sea lo que haya en tu corazón. Y generalmente lo que hay en el corazón de nosotros, hermanos y hermanas, es puesto por Dios. Son sus palabras que Él nos inspira para que lo alabemos a Él mismo. Miren cómo es Él de grande, ¿no? Nos inspira cómo alabarlo. Eso es increíble. Yo a veces pienso cómo esta gente, quiénes eran aquellos que escribieron estas maravillas, eran Sí. todos profetas que recibían revelaciones diarias de los cielos, porque para hacer esto, por ejemplo, ¿cómo sabían ellos? Imagínense en el mismo Salmo 22 que tú mencionaste, versículo 16. Bueno, en la primera línea no se ve muy bonita, pero la voy a leer igual. Porque perros me han rodeado, está hablando de algo. Pero fíjense estas dos líneas. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Ah, Y después dice, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cómo sabía esta gente siglos antes que el Salvador iba a tener orificios en sus manos y en sus pies? ¿Cómo lo sabían? Si no información de lo alto, directa. Cada una de las cosas que aparecen en este salmo no, describen exactamente las cosas que ocurrieron con el Salvador.
es una cosa así. realmente impresionante, Walter. Mira, ahí podemos continuar, Luis. Contar puedo todos mis huesos, porque sus huesos no fueron partidos, Correcto. ¿sí? Y Y el entre tanto, 18, ellos me miran y me observan, todos los que lo miraban, ¿no? Ignominioso eso, o y sea, el 18, vergonzoso, mira ¿sí? cómo le apuntan. Dale, Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. tal Es cual. pura profecía, ¿no? Del sacrificio de nuestro Salvador. Bueno, podríamos tomar, y yo me voy a atrever a tomar algunas frases de los salmos que he subrayado, por lo menos en el Salmo 15, Luis, Ya. dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si lo traemos al tiempo real, estos son los templos. ¿Quién morará en tus templos? Y podemos pasar al Salmo 24, versículo 3 y 4, y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Como si fuera una continuación entre un salmo y el otro. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Sí? Imagínense, hay casi que hay una recomendación para el templo, ¿no? O sea, preguntas que se nos hacen que literalmente nos dicen, ah, bueno, eres limpio de manos y puro de corazón, Luis. Tal cual. No, sin comentario. Ahora, tengo Una, uno para ti, Luis, tengo uno para ti, miren, el 22. El ok. 22 dice, no, yo digo que es para ti, pero no es para ti, estoy bromeando. Dice, versículo 6, yo soy gusano y no hombre. Es también, es que los salmos, porque la música permite expresar cosas que a veces no se pueden dar con solo palabras, sino vienen acompañadas de música. Y tú dices, ah, lástima que no tenemos la música, ¿sí? Es Algún verdad. día tal vez se nos revele, ¿no, Luis? No, sin comentario, definitivamente, ojalá. Como te digo, o por otro lado, me atrevería a decir que está relacionado muy con el anonimato también. O sea, dejar esto abierto a lo mejor también es una forma de eh, usar la creatividad en las personas que leen esto y que puedan de alguna manera también sentirse inspirados a ponerle música a Mm. estas preciosas letras. Y no es malo. Por qué reducirla a una sola melodía? Pienso yo. Hemos tenido muchas canciones, himnos relativos a esto, que quizás si hubiésemos sabido la real melodía no hubiesen existido por causa de que ya están. Entonces, si vemos lo positivo, es que ahí está el material, hagan con ellos lo que a ustedes bien les parezca. No sé. Sí, Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿No? Son palabras No, textuales. no. Es que estoy repasando porque estas son notas que yo he tomado durante años en mi estudio personal, como seguramente tú también lo has hecho, Luis, y ustedes, hermanos. Pero uno vuelve a leer esto y vuelve a encontrarse con esto y otra vez queda uno como, o sea, como conmovido. ¿Cómo es posible todo esto si no es de Dios, hermanos? No, sin Yo comentario. aprovecho este momento para testificar de las palabras de Dios que se encuentran en las Escrituras, aún las de la Biblia, Salmos, que creemos que son la palabra de Dios hasta donde están correctamente traducidas, eso creemos y lo podemos sentir hoy cuando vemos estas cosas. Como ya les dije, mis queridos hermanos, vamos a estar 3 clases más hablando de Salmos. No sé, Luis, yo no quiero llenar a los hermanos de tanto contenido hoy, pero si Sí, tú quieres bueno, agregar algo no, más, sí, básicamente, también. bueno, por mientras que tú hablabas, yo estaba leyendo otros salmos preciosos que corresponden a este bloque de escritura, por ejemplo, el Salmo 19, no lo dejen de leer. Oh. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el No, por favor. firmamento proclama la obra de sus manos. Habla del poder que Dios tiene, de toda la... No sé, esto me dio pie a mí en la clase para cantar Adivinen qué himno. Grande eres tú. Tú lo has dicho. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los decretos de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro refinado,
y dulces más que la miel y que el destilar del panal. ¿Pueden haber palabras más bien ordenadas para decir que estamos frente a lo más importante que cualquier ser humano debería tener? Sigan por favor leyendo todo ¿cómo se llama? El Salmo, y aprovecho también, Walter, de testificar. Aquí no puede, esto no es coincidencia, esto no es suerte, ni es a alguien se le ocurrió escribir esto, no. Esto es parte de una gran obra y que esté en nuestras manos y que nosotros como Iglesia de Jesucristo, hoy día restaurada, podamos compartir esto que es tan sagrado y que viene por tantos años hacia atrás. Es solamente poder decir, Dios nos ama, Él ha estado desde siempre con nosotros y, y ojalá, y esto entiéndanmelo bien, ojalá que no necesitemos un terremoto para hincarnos y dar gracias por lo que tenemos o suplicar por lo que necesitamos. Ojalá que cada día, aunque ustedes no han tenido, muchos de ustedes, situaciones adversas, sean agradecidos. Hay algunos salmos que hablan de eso también. Démosle el crédito a Dios. Eso fue defendido desde el principio en el Concilio de los Cielos. La gloria es para el Padre. Jesucristo así lo entiende. Por lo tanto, aprendamos de esto y vamos a seguir las próximas 2 semanas hablando de estas maravillosas melodías que todavía no tienen música, algunas sí, pero nos van a ayudar a que nuestro espíritu se acerque un poquito más al cielo, Walter. Algunos de ustedes tal vez pensarán, hermanos y hermanas, bueno, estos dos hermanitos, estos dos señores aquí hablan y hablan. Y quiero decirles algo muy interesante. Cuando empezamos el programa, siempre pensamos en que tal vez va a durar un tiempo prudente. Y a veces cuando uno piensa en el tiempo se hace largo, ¿no? Pero cuando lo vivimos, se hace muy rápido, hermanos. Aquí nos quedamos cortos de palabras solo para hablar de la primera parte de estas tres partes, Luis, ¿sí? Y tal vez dijimos, fuera de cámaras, dijimos, vamos a hacer un programa corto porque son 3 programas, pero realmente nos hemos tomado casi toda la hora y todavía nos quedamos cortos de más cosas que podríamos decir. Me impresiona, Luis, y hermanos, vuelvo y digo, es que aquí hay una hermandad, somos hermanos de otro país, pero Luis tiene subrayadas muchas escrituras que igual yo las tengo subrayadas. Y tal vez ustedes miran sus escrituras y dicen, ay, yo también tenía subrayado ese versículo. Ahí nos encontramos, ahí se encuentra, sí, el sentimiento espiritual de lo que vivimos. Los salmos generalmente empiezan con dolor, incluso a veces tienen queja, pero finalmente siempre terminan alabando a Dios, siempre terminan alabando a Dios. Eso que llaman algunos doxología, Luis, es lo que hace que todo al final sea para gloria de Dios, para alabanza de Dios. Estamos ante una obra de arte maravillosa, si la catalogamos como una obra de arte. Estamos ante una obra poética maravillosa, si la catalogamos como poesía. Estamos ante una obra musical de lo más hermoso que ha podido contemplar la tierra, si la catalogamos como una historia musical. Pero estamos ante un libro de oraciones, de súplicas, de plegarias, de alabanzas que nos llena también a nosotros hoy día. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por acompañarnos en esta noche. Quiero invitarles ahí a que vean la clase de Luis Calkin, ahí en Compartiendo con Luis, que vayan ahí, se suscriban, que estén aquí para verlo nuevamente a Luis el próximo domingo con un salmo, ¿sí? De su autoría, con guitarra y en su voz que es tan preciosa. Sí, lo Les único invito a nomás que que voy a hacer ese salmo lo voy a hacer en ritmo de cueca, que es nuestro baile nacional de Chile. tienes el derecho a hacerlo como quieras, que sea una alabanza siempre. Vamos a ver qué Recuerden hacemos. nuestras clases, la clase de Liz Posada, que ya está ahí para ustedes, la clase de su servidor, que está aquí también para ustedes. El martes, quiero anunciarles, Luis, mira, el martes voy a estrenar un programa, el martes en la noche, que se llama así, mira, lo que no te contaron de las escrituras. Vamos a detenernos este martes en una parte muy bonita, la mujer que iba a ser apedreada y el Salvador. Vamos a hablar de eso, de algo que pasa ahí, que se pasa por alto. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que el martes los espero también ahí con todo el amor, hermanos, y con toda la humildad, haciendo contenidos para ustedes muy, muy espirituales.
Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, Luis Calkin, por tu compañía. Un placer como cada domingo. No hay forma mejor de terminar un día de reposo junto a ti y con las escrituras y con todos ustedes que están al otro lado de la pantalla. Compartan estos contenidos, como dice Walter. Pongan un me gusta, un like, porque de esa manera el algoritmo va a llegar a mucha más gente que definitivamente en ocasiones lo necesita más que nosotros, porque nosotros estamos todos los días en esto. Hay mucha gente que está por ahí que probablemente necesita estas cosas en su vida, así que ojalá y oremos para que eso sea así. Así es, querido Luis, un abrazo para todos ustedes, hermanos, un beso a ustedes, hermanas, que el Señor les bendiga esta semana, que puedan ustedes recordar y testificar que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Les amamos mucho. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.